¿Qué tal, amigos? Una nueva jornada del Giro de Italia. No ha pasado gran cosa, así que aprovecharemos esta entrega para hablar, por supuesto, de la etapa, para rendirle la admiración debida a Nairo Quintana y olvidada ayer, para recrearnos y abrir una encuesta en torno a esa última etapa del Tour de Francia que presentó ayer la organización de la carrera, con el aliciente del recorrido de Montmartre previo a los Campos Elíseos. Y en fin, con la consecuencia de cómo queda el Giro de cara a la jornada venidera, ¿no? Y de cara a las jornadas venideras, porque mañana tenemos otra etapa interesante. Bueno, lo primero que quiero hacer es abrir con el reconocimiento a Nairo Quintana, porque algunos me lo habéis dicho y con razón. Pasaron tantas cosas ayer, era tan obligada la reflexión en torno a lo que había ocurrido con UAE, el ataque del Toro, la victoria formidable de Richard Carapaz. Todas esas circunstancias dejaron en un segundo plano, se quiera o no, una escapada más que interesante, de la que sí hicimos referencia, pero que terminó entregando la cuchara, como se dice en el argot, ¿no? Y creo que dentro de la baraja de nombres importantes que iban en esa fuga, merecía un poquito más de consideración Nairo Quintana, y así me lo hacéis ver. Bueno, me parece fenomenal. Un corredor que 10 años después, ¿no?, de haber ganado el Giro de Italia sigue ahí en la pomada. El año pasado se quedó a esto de ganar en Livigno, solo superado in extremis por Tadej Pogačar. Ahora lo ha intentado, pero es la primera intentona, buen seguro que vendrán en la última semana, etapas en las que pueda también buscar ese protagonismo. Incluso la victoria parcial merecen un reconocimiento a un rockero inoxidable, como se dice por aquí, que ha escrito páginas gloriosas para el ciclismo colombiano, también para el ciclismo español, para el ciclismo internacional, y que todavía sigue ahí, dando batalla, plantando cara. Y yo creo que buscando de alguna manera también continuar un año más, algo que parece que no ha decidido de momento, que puede depender también de las intenciones de los equipos, etcétera, pero reconocimiento debido y obligado hacia la figura de Nairo Quintana. De la etapa de hoy bien poca cosa se puede decir. Pudieron ocurrir cosas. Bueno, ha sido un regalo como cada día, como la inmensa mayoría de los días, salir de esa región de Emilia-Romagna, terminar pasando por 5 provincias ya en territorio de Lombardía, la región por excelencia, que ha albergado etapa en cada una de las 108 ediciones de la carrera, dicho sea de paso, y que hoy en esta pequeña localidad vecina, pues ha disputado una etapa que al final sí, no ha tenido mayor relevancia porque la ha ganado Lazcoy, pero digo, todo ese trazado, pasábamos por Maranello, la sede de Ferrari, entre otras zonas, por Parma, con su formidable catedral y con el olor y el profumo, como dicen allí, el perfume al queso parmigiano, al vinagre de Módena, de donde salía la etapa, de la tierra de Luciano Pavarotti. Bueno, son detalles que no conviene dejar de lado, porque al final el viaje ciclístico, además de una competición deportiva, no me canso de repetirlo, es un viaje a través de la historia y es un viaje a través de la impresionante arquitectura, ¿no?, que se puede recoger en Italia, y a través de esa pianura padana que unía los Alpes con el mar Adriático, y por la que ha transcurrido hoy la jornada, pendiente de esos últimos 60 kilómetros en los que se anunció que el viento iba a soplar con fuerza. Hubo un momento de tensión precisamente provocado por una avería mecánica de Juan Ayuso, que tuvo que cambiar de bicicleta cuando la carrera se embaló de una forma vertiginosa, buscando todo el mundo posicionarse por si llegaban los famosos abanicos, pero al final ni hubo ese viento tan fuerte, ni se produjeron los abanicos, aunque eso no evitó primero el calentón de Ayuso para entrar por detrás y luego sobre todo la tensión, enorme tensión, que incluso fue a más cuando se produjo una caída, afortunadamente sin mayor gravedad, porque fue en el seno del pelotón y se podía haber montado una montonera impresionante, pero se saldó sin mayores consecuencias, eso sí, con la victoria de Olaf Koig, que es un corredor del que hemos hablado muchas veces, ¿no? Ya es una referencia, uno de los mejores velocistas del mundo, pero que con solo 23 años, la de hoy ha sido su victoria número 40. Es un ciclista que ha gozado otra vez del privilegio, del mismo privilegio que goza Philipsen cuando tiene a Van der Poel, ¿no? Ver cómo Van Aert le hacía esos 500 últimos, bueno, el último kilómetro prácticamente, lo dejaba prácticamente en bandeja para, aprovechando la rueda de Casper Van Uden, el ganador el otro día en Leche, el hombre que le ganó a Koig en Leche, lo remontase en última instancia para conseguir la victoria. Victoria que agita un poquito más el mercado en ese sentido, y hacía especial mención de Koig porque también creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no?, ese fenómeno británico que ha emergido con una
virulencia extraordinaria este año en el Visma, Matthew Brennan, con tan solo 19 años, corredor completísimo, además de excelente sprinter, que parece cerrarle un poco las puertas a Black Koig. A ver, Koig, como muchos sprinters, no le pasa a Philipsen, porque no tiene un líder para la general. Pero hay equipos que en cuanto tienen un líder sólido para la general, no digamos en el caso de Visma con la figura de Jonas Vingegaard, pues alinean a hombres que estén dispuestos a trabajar y a morir por él. Buenos rodadores, buenos escaladores, y el sprinter de turno no tiene sitio. Entonces Olakovic, que posiblemente sea el mejor sprinter de la actualidad, o uno de los mejores junto a Philipsen y demás, pues no tiene sitio en el Tour de Francia. Termina contrato y ha decidido, a espera de que se haga oficial, firmar por el Decathlon. Decathlon que ficharía también a Thijs Benoot, que anda detrás de Van Barle y de algunos otros corredores y que parece que va a formar una poderosísima escuadra de cara al año que viene. Bueno, poderosísima. Aquí mientras no tengas un superlíder, poderosísimo tampoco eres. Pero creo que hay un equipo ejemplar en ese sentido, que es el Lidl Trek, que con buen presupuesto, buen ojo y aprovechando todas las posibilidades, no tiene un gran líder. Ciccone puede desempeñarse, claro que sí, en el Giro, pero es el gran líder para las grandes vueltas y hace otras apuestas que le llevan a conseguir, pues de momento, 4 victorias parciales, como ya hemos visto en carrera, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la actualidad de la jornada. Yo digo siempre aquello de no news, good news, ¿no? Cuando no hay noticias son buenas noticias y lo recalco a fuer de resultar pesado porque se pone uno muy nervioso, de verdad, viendo que en el desenlace de una etapa, cuando sabes que aquello va a acabar al sprint, que no va a tener ninguna trascendencia para la clasificación general, pues te encuentras de repente con una caída que puede dar al traste con las aspiraciones. La caída y el corte fue a 3 kilómetros de meta y aunque la gente ya se dejó ir, los jurados de comisarios, el jurado de comisarios, pues adopta la medida de la zona de safety, de seguridad, ¿no? En los últimos 3 kilómetros, con lo cual se ha dado el mismo tiempo a todos. Y por ahí sí me gustaría decir cómo quedó la etapa, porque fueron todos los sprinters los que Koig se vengó de Van Uden de la derrota en Lecce. Tercero fue Ben Turner, cuarto Pedersen, para el danés, quinto Groves, sexto Fretting, séptimo Canter, octavo Magne, noveno Govecar, décimo Moschetti, luego Bennett, Tyson, Zanoncello, el resto de los velocistas que buscaron esa victoria parcial, que sí está en esas 3 etapas, pero hay que ganarlo. Hoy era más fácil, si no había viento era muy difícil que el pelotón se cortase. Ya veremos mañana. Mañana puede ser otra historia, pero mañana tenemos un final de puerto de cuarta categoría. Una jornada que sale ya en territorio del Véneto, en Rovigo, para terminar en Vicenza, con una cota de cuarta categoría que nada, son 800 metros, ¿no? Pero 800 metros al 7,6%. Significan una buena oportunidad, sobre todo porque todo el terreno final, como veis ahí, hay 3 puertos de cuarta, está el Red Bull muy cerquita del final, en una subidita de 2 kilómetros. Bueno, es un final que nos recuerda un poquito también a la etapa de ayer, y viene esta colación porque otra vez en un estado de forma fantástico, Isaac del Toro ha vuelto a robar 2 segunditos. Además lo hizo con una autoridad. No entraron los sprinters porque habían pasado 2 corredores por delante, pero prácticamente nadie, ni siquiera los gregarios de los líderes de la general, osaron hacerle frente a un Isaac del Toro que se muestra insultante en estos momentos. En este sentido quiero hacer un paréntesis muy rápido, ¿no? Muy rápido y obligado, sobre todo en previsión de los días que nos esperan, ¿no? Porque ya se ha avivado inevitablemente, tirando de banderías, el debate en torno a la pelea o a la bicefalia de Isaac del Toro y Juan Ayuso. Yo ya me he manifestado y creo que, a ver, aquellos que pensáis, dice un viejo refrán de que piensa el ladrón que todos son de su condición, aquellos que pensáis que hay odio, que hay banderismo, que hay... Vamos a ver, yo por lo menos, aparte de llevar 50 años en esto y de desear siempre que gane el mejor, porque creo que es lo más bonito y lo más deportivo, puedo tener mi corazoncito por cualquier corredor y unos me caen un poco mejor y por otros tengo un afecto especial, etcétera. Pero a la hora de la verdad lo que me importan son los comentarios que emito a través de este canal. Y esos comentarios los reciben aficionados de todos los países de habla hispana y los reciben los seguidores de unos y de otros. Y yo no voy a entrar en esa polémica. Evidentemente, más allá de lo que cada uno desea, hay un análisis lo más objetivo posible. Todos somos subjetivos al final, inevitablemente, pero que no deja, siempre digo lo mismo, podré tener la experiencia que tenga, pero es simplemente una opinión más. Y en ese sentido, quiero despejar antes de lo que venga ya toda esta historia, porque sé que terminamos enarbolando no solo la bandera, luego el hacha de guerra, ¿no? Somos así, no somos capaces de disfrutar de un deporte que es lúdico por encima de todo, ¿no?
Mi opinión al respecto la dejé clara ayer. Creo que UAE tiene dos cartas y que las tiene que seguir jugando. Y las tiene que seguir jugando hasta que sepa ciertamente, cuando lleguen etapas de verdadera enjundia, por quién hay que apostar. Y si puede estar apostando por los dos hasta el final, hará bien y será inteligente, porque si están primero y segundo y nadie te libra de una caída, de un accidente, de una enfermedad, es mejor mantener las dos bazas. Y de la misma manera que no se le paró a Del Toro en la etapa de Siena, en otra situación normal dices, bueno, pues si el líder del equipo es Ayuso, todos con Ayuso, ¿no? No, a Del Toro se le dio libertad en Siena para cobrar una diferencia muy importante de 1 minuto, para disputar la etapa y para convertirse de repente en una segunda baza con la que no se contaba. Yo creo que me entendéis de sobra. El que quiera enarbolar la bandera del patriotismo, allá él. Pero vamos, yo no tengo más patria que la tierra y creo que todos somos iguales en ese sentido, ¿no? Después el corazón, claro que te puede... No. Sigue utilizando dos bazas, UAE, y yo creo que por ahí hace bien. Y el primer día no se le para Del Toro, y ayer posiblemente se le paró él, por sabía lo que tenía que hacer, pues porque estaba poniendo en peligro, llevándose a otros corredores a rueda, esa bicefalia que tienen los dos corredores, sabiendo además que Ayuso ahora mismo está pasando un momento ciertamente delicado, porque anda con la rodilla con los puntos, lo decía en la salida, que le seguía doliendo, pero que bueno, que pedaleaba y que tampoco le iba... Si puede pasar estos días sin sufrir más de la cuenta, pues mejor que mejor. Y si Del Toro puede ir sumando sus segunditos de bonificación sin poner en peligro al compañero, a la otra arma de UAE, en UAE van a estar encantados. Que robar hoy 2 segundos, pues fenomenal. Y que mañana intente ganar la etapa. Si nadie controla la fuga, pues también. Lo que pasa es que, y aprovecho e insisto en ese sentido, viendo el perfil de la etapa de mañana, pues... es posible que haya una fuga en la primera parte del trazado, que es más bien plano, y luego ya veremos, ¿no? Ya veremos a ver si canta Pavarotti, como cantaba hoy en la salida de Su Patria Chica, o tenemos el canto de la cigarra, o tenemos la explosión del Minotauro. Pero es una bonita etapa si la carrera la controla alguien. No es fácil que la controle nadie, insisto, porque los sprinters tienen muy pocas posibilidades, por no decir ninguna, de ganar mañana, ¿no? Y por ahí, esa fuga que vimos ayer con los Quintana, los Bilbao, los Pool, los Plap y compañía, pues puede, ¿por qué no volver a repetirse con unos parecidos protagonistas, gente de entidad y gente de fortaleza? Bueno, la clasificación general con los 2 segundos, que se me va el santo al cielo, mantiene las mismas posiciones, pero 2 segundos. 2 segundos más de Del Toro sobre sus rivales. Ayuso está ahora a 33, Tiberia 1.9, Simon Yates a 1.11, Primo Roglic a 1.26, Richard Carapaz a 1.58, Ciccone a 2.11, McNulty a 2.18, Adam Yates y Aresman a 2.35 y ahí Bernal a 2.41. Bernal, que con su equipo volvió a exhibir otra vez hoy ese nivel más que interesante que está ofreciendo. A mí me genera muy buenas expectativas, la verdad, la actuación de Bernal. Y el otro punto del que queríamos hablar, y antes de finalizar, bueno, porque ayer con el frenesí, el ajetreo apenas dio tiempo, pero era sobre el Tour de Francia, que está a la vuelta de la esquina. Antes de que nos despidamos del Giro, ya estamos haciendo planes del Tour, ¿no? Empieza en julio. Y ayer la organización del Tour de Francia presentó un inédito recorrido para la última etapa. Sabéis que es una etapa tradicional de paseo, se llama de celebración, champán, fotos oficiales, etc. Pero la organización del Tour ha dicho que esta vez no, que esta vez se va a evitar el sprint en los Campos Elíseos y que aunque va a ser el mundialmente famoso escenario parisino el final de la carrera, que antes va a haber que dar 3 vueltecitas por el circuito del Louvre hasta arriba, hasta la Basílica del Sagrado Corazón en Montmartre. Y eso es homenaje, dice Prudhomme, a los Juegos Olímpicos. ¿Os acordáis? 500.000 de personas dicen que se juntaron allí en todo aquel circuito y en toda aquella subida a Montmartre. Fue impresionante, la verdad, para asistir a la prueba en línea, ¿no? de los Juegos Olímpicos. Y ahí, sinceramente, todos tuvimos un punto, yo el primero, un punto como de rabia, y esto se pudiera hacer en el Tour. Bueno, pues ha tardado en decirlo, posiblemente porque había algún fleco que cerrar, pero se ha dicho y se ha hecho oficial. Montmartre y ese circuito final por las calles de París va a ser escenario no de un paso de tres vueltas al circuito en esa subida a la Basílica verdaderamente interesante y atractiva. A ver, eso es sin olvidarnos de los Campos Elíseos. Va a haber 3 vueltas o 4 vueltas al circuito antes de hacer
el recorrido por Montmartre y luego, desde la última vez que se pasa por Montmartre hasta la línea de meta en los Campos Elíseos, en el lugar habitual, apenas 6 kilómetros. Puede pasar de todo, pueden los velocistas llegar ahí adelante, o algunos de ellos, ¿no? Corredores del tipo de los que hablamos, ¿no? Van der Poel, Van Aert, Pedersen, etcétera, ¿no? Corredores potentísimos, capaces de afrontar ese ascenso a la Basílica. Esto no son los Juegos Olímpicos, si no corren 4, como cuando ganó Van Benepoel. Es un equipo armado, son un grupo, pero se le da un aliciente. Y entonces ha habido protestas ya de entrada. Hombre, que perdemos la tradición del champán. Yo estoy completamente a favor de que sea así, porque lo he dicho toda la vida. Me da pena. Me da pena que se pierda una etapa. Como dicen, hay 21 etapas en el Tour, ¿no? Hay 20 y el paseo final. Es verdad que siempre hay una batalla muy bonita en los Campos Elíseos, pero es verdad que indefectiblemente gana un tipo al sprint. Bueno, Vinokurov ganó un año y Bernardino no gana otro de líder. Y eso es lo que ha dicho Predomal, tratar de justificar esa variación, esa rotura con la historia y con la tradición, ¿no? Primero, que tiene ganas de ver al maillot amarillo ganando en los Campos Elíseos, cosa que no ocurre desde principios de los 80 con Bernardino. Y segundo, que quiere rendir homenaje a los Juegos Olímpicos, una forma muy bonita de expresarlo, pero al final lo que ha tenido que sentir es envidia sana, pero envidia del espectáculo grandioso que se generó. Y si eso significa no perder tampoco el magnífico paseo de Champs-Élysées, me dicen allí, pues mira sobre hojuelas. Entonces nada, siempre ponemos ahí alguna encuesta, ¿no? En nuestro canal para que vayáis viendo un poquito, porque vaya a ir escuchando vuestras opiniones, ¿no? Pues yo ahí también lo quiero someter a encuesta, ¿no? Si os parece bien que haya esta novedad en el recorrido de la última etapa del Tour, o por el contrario, preferiréis volver a lo clásico y mantener con la etapa como está, ¿no? Cada uno tiene su opinión, yo doy la mía, es una más, sinceramente, simplemente apoyada en que si puedo tener una etapa más de carrera y una etapa con la vistosidad, la magnificencia de París, todavía más recreado desde el Louvre, etcétera, pues mejor que mejor. Y eso es lo que esperamos. Que luego gana Pogačar de amarillo, o gana Vingegaard de amarillo, o vuelve a ganar un velocista como Van Aert, pues eso nos lo dirá la carrera, pero eso es lo que hay. Eso y seguir disfrutando. La vida está para disfrutar. Y desde luego que con el Giro lo estamos haciendo día tras día. Atención a la etapa de mañana, que hablamos siempre de aquí al domingo por expresarnos de una manera más genérica de que no hay grandes etapones de montaña. Son etapas en las que puede no ocurrir nada, pero la de mañana es verdaderamente accidentada en su parte final y seguro que nos va a traer un bonito espectáculo. Gracias amigos, como siempre, por acompañarnos en esta maravillosa aventura por Italia.